bienvenidos a Desde los Libros. Ahorita nos salimos a disfrutar del patio de Aztele TV. Ya estamos transmitiendo en Aztele TV, nuestra casa televisora. Y bueno, hoy nos vamos a enamorar más de México porque tenemos un invitado que, bueno, estoy convencida de que es un enamorado convencido de México y todo su trabajo está en función de ello, de hacer que nosotros los mexicanos nos sintamos cada vez más orgullosos de serlo. Entonces vamos a dar la más cordial bienvenida a Luis Jorge Arnau. Hola Luis Jorge. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, qué gusto tenerte, ya te extrañábamos en Desde los Libros. Ya nos vimos hace unos 6 meses, 8 meses, yo creo que sí, más o menos, sí. Y sí, siempre es un gusto venir por aquí, es un gusto platicar de libros, platicar de literatura y platicar de México. Sí, justamente hoy nos vienes a presentar dos de tus libros, de los más recientes libros, que son Las 1001 frases mexicanas y El mexicano del año. O sea que en estos meses estuviste trabajando bastante fuerte. Sí, estos proyectos son proyectos colectivos, en realidad hay un equipo de gente que participó en la elaboración y sí, uno de ellos se presentó hace 2 meses y el otro se acaba de presentar y ahorita estamos en el proceso de presentaciones, de entrevistas, de que la gente lo conozca para que lo adquieran y sobre todo para que conozcan una faceta distinta de este país que tiene muchas sombras pero también muchísimas luces. Sí, yo creo que precisamente como decía al inicio Luis Jorge, tú te has encargado de hacernos ver lo bonito de México, porque como que de repente estamos muy negativos y solamente vemos lo malo de México y que del país vecino y que el que llegó a la silla presidencial de aquel lado nos cae muy mal y demás. Pero ustedes lo que hacen, y soy testigo de ello desde hace ya varios años, todo lo que construyen es en favor de México y de hacernos ver todas esas lucecitas que hay en nuestro país. Luis Jorge, bueno, como ustedes ya saben, amigos, seguramente ya muchos de ustedes ya lo conocen, pero Luis Jorge es director de una revista, la revista Mexicanísimo, y de la editorial Paralelo 21. Luis Jorge, ¿te parece bien si empezamos a hablar un poco acerca de las 1001 frases mexicanas? Porque bueno, ayer justo ponía en el Facebook con mis amigos que estaba realmente enamorada de este libro, porque comencé buscando algunas frases que me fueran útiles para mi día a día y te digo que casi transcribí el libro. ¿De dónde surge esta idea de las 1001 frases mexicanas, Luis Jorge? Bueno, tiene un objetivo muy concreto que se ha ido presentando sobre todo por las redes sociales. En redes sociales le hemos inventado frases a gente que no las ha dicho. Y entonces es muy frecuente escuchar frases que se le asignan al Papa, que no son reales, frases que se le asignan a Einstein sobre el Internet, cuando Einstein se murió hace 50 años. La gente les da por inventar frases. O se le ocurre una bonita frase, pero dice, ¿cómo le hago para que la gente la lea? Pues se la asigno a algún famoso, lo cual es una aberración, pero bueno, se ha hecho muy común. Y luego la otra es que generalmente tenemos vamos a decir, unos personajes de cabecera a los cuales les asignamos todas estas frases o los usamos para todo. Y son pues Gandhi, Mandela, Lincoln, la Madre Teresa, el Papa y casi ningún mexicano, prácticamente ningún mexicano. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a darle a la gente una probadita de lo que piensan los mexicanos de todo tipo, porque hay frases simpáticas, hay frases de doble sentido, hay frases profundas, hay frases filosóficas, porque México, al ser un país de tantos millones de habitantes, con tantas distintas personalidades, es obvio que íbamos a sacar frases de todo tipo. Y entonces decidimos reunir a personajes mexicanos para darle a la gente una probada a lo que piensa este país, a lo que piensa de todo. Y a veces, bueno, con muchas de ellas vamos a poder coincidir, con algunas no vamos a coincidir, pero lo importante era mostrar también qué se piensa aquí. Y pusimos una regla muy importante para evitar porque si quisiéramos hacer un libro de frases de Octavio Paz, lo llenamos, o un libro de frases de Cantinflas, también lo llenamos. Entonces dijimos, bueno, no va a haber más de 3 frases de un solo personaje. Entonces, aquí hay alrededor de 480 o 490 personajes distintos, y en ningún caso hay más de 3, hay 3 de Paz, 3 de Cantinflas, 3 de Juan Villoro, 3 de Morelos, 3 de Hidalgo, pero también hay 3 de Mauricio Garcés, hay de Capulina, de Chespirito, porque es lo que la gente dice. También hay refranes, también hay albures, también hay
frases de cantina, también hay libros de camiones, porque esa es la filosofía de este país. Entonces, eso es lo que se hizo con el libro, ¿no? Sí, de hecho, algo que me encantó es justamente que no es solamente frases como de la literatura y demás, sino que algo que refleja es pues del mexicano de a pie, ¿no? O sea, todos tenemos un poco de cada uno de esos mexicanos y algo enriquecedor del libro es justamente que encuentras frases para toda ocasión, o sea, cuando estás tomándote unas copas, igual que cuando quieres ser profundo. Sí, yo creo que mucho de lo que sucede es que a veces el mexicano tiende a ser muy disperso. Eso es algo que tenemos definitivamente. Entonces, al mismo tiempo estás llorando y cuentas chistes. Tengo un amigo que dice que no hay mejores chistes que los que se cuentan en los velorios. Y es cierto, estamos cuidando a alguien y al mismo tiempo hablamos de cosas simpáticas o nos volvemos místicos con 2 cervezas. Y entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a integrarlas. Y el libro además tiene una cosa particular que fue que decidimos darle un estilo distinto y hacer de cada página un diseño diferente, meterle muchos colores, meter imágenes, para tratar de que el libro en sí mismo fuera amable, porque no te puedes sentar a leer 1000 frases de una sentada. Entonces, bueno, abres dos, 3 hojas, ves 2 o 3 frases y lo dejas descansar y mañana vienes por otra. Y entonces, si te pones triste, pues a lo mejor encuentras algo que te saca de la tristeza. O si estás muy simple, de pronto puedes encontrar una frase profunda que te ayude, ¿no? Sí, encuentras para todo. Fíjate que ayer le di una lectura de ojeada como te decía, comencé a ver algunas que son muy útiles para algún proyecto en particular que tengo. Dije, bueno, me cayó como anillo al dedo, pero algo, queridos amigos, es que encuentras frases, como bien decía Luis Jorge, que te hacen reír, otras que te hacen pensar, que igual encuentras de periodistas, que de alguien de la literatura, o de la cantina, o un albur, entonces es bastante enriquecedor. Y algo que me gusta mucho en el tema de la presentación de cómo leer el libro, dice, déjese al alcance de los niños, o sea que es para todos públicos. Es para todo público y además es precisamente para eso, para que cada quien le dé la interpretación que quiera, ¿no? Puedes encontrar desde una frase de Emiliano Zapata que dice, el tiempo es el que desengaña a los hombres, junto con una de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, Lo sospeché desde un principio, o un refrán popular, pleitos con todos menos con la cocinera, ¿sí? Porque sí, entonces, otra frase de cantina, cuando el pulque es gratis hasta el abstemio se apunta, ¿no? Pero al mismo tiempo vienen también de otros personajes, Rodolfo Nerivela, nuestro primer astronauta, primero nacido en México y único, un país ignorante y sin tecnología no tiene futuro. Y entonces la intención es que de pronto veas pienses, reflexiones y dices, mira, está simpático, porque tenemos gente joven y gente más mayor, de Ana Gabriela Guevara, política y atleta, que fue medallista olímpica. El deporte los hará mejores personas, además de la satisfacción que deja, que es invaluable. Entonces, ese tipo de cosas, hay un poco de todo, porque en realidad no quisimos solamente reunir frases que se vayan a grabar en piedra, sino lo que hemos pensado, porque hay frases también antiguas, lo que hemos pensado a través de estos 200 años de ser mexicanos, usar, ¿no? Y las podamos meter a internet y las podamos mencionar como dice tal personaje, en vez de solamente como dice Gandhi o como dice Mandela. Bueno, pues tenemos Gandhis aquí, tenemos Mandelas a los cuales desafortunadamente no les da tanta atención. Sí, algo interesante que deja claro tu trabajo, Luis Jorge, es que de repente no vemos lo que tenemos en México. Y es impresionante porque, bueno, ahorita que estamos como en este rollo de la unidad y vamos todos a unirnos por el país y demás, pues tenemos que limar las perezas también con nuestra percepción de nosotros mismos, ¿no? Y creo que tu libro justamente lo que deja es eso de, oye, qué bonito, o sea, qué diversidad tenemos en México, cuántos pensamientos, y no necesitas ser como un gran escritor para tener una sabiduría impresionante, ¿no? Ayer leía algunos de boxeadores, de montañistas, de medallistas olímpicos, etcétera. Entonces es muy interesante ver cómo todos tenemos algo que mostrar al mundo. Sí, y que salen sin buscarlas así demasiado, porque no están acomodadas en una
estructuras, sino están puestas precisamente al azar para que sí lo hagamos. Así decías, por ejemplo, aquí hay una activista indígena, Eufrosina Cruz, que dice, el hecho de ser indígena no significa que no merezca yo acceder al desarrollo. Y entonces dice uno, sí es cierto, ¿no? Va uno encontrando otras, la típica frase de camión, si no se anima, ¿para qué se arrima? Sí, entonces, y uno al contrario, ¿no? Para torear y casarse es necesario arrimarse, ¿sí? Entonces, un poco lo que buscamos es que sonriendo le tomemos la filosofía a lo que hacemos aquí, a lo que decimos aquí, y es una manera de reencontrarte con México, porque en México no hay que reencontrarse solamente con el lado profundo o político, hay que reencontrarse con el lado simpático, con el lado amable, con el lado de los dichos, tenemos una cantidad enorme de refranes, y eso también en el fondo muestra la visión que tenemos ante la vida, que tenemos ante la muerte. El mexicano siempre está enamorado de la muerte y siempre la tiene muy cerca. Entonces, bueno, hay muchas frases que tienen que ver con la muerte, con el más allá. Y esa es la intención. No aspiramos más que a que nos asomemos a ver a los mexicanos de hoy, nos asomemos a ver a los mexicanos que han cruzado nuestro camino y que dan su opinión sobre la vida. Sí, no, interesantísimo, porque ayer justo estaba leyendo una frase de Venustiano Carranza y le decía a mi esposo, bueno, esto sigue vigente, ¿no? O sea, muchas frases de gente importante de nuestra historia que hoy en día dices, ¿y cómo no hemos podido corregir ciertas cuestiones en cuestión de educación, en cuestión de igualdad? Sí, ya lo sabíamos, ¿no? Sí. Sí, en realidad, también las frases, y eso es algo que sucede con todos lados, el hecho de que las frases célebres de Séneca, de Platón, de Sócrates sigan vigentes, es que el ser humano en general tiende a ser muy repetitivo y a no cambiar. Hay cosas que se han mejorado, sobre todo en la parte tecnológica, pero hay otras cosas que seguimos siendo los mismos animales irracionales a veces, que podemos matar solamente por una tontería o que podemos buscar venganzas terroríficas. Bueno, pues esto también sucede en México. No tenemos, aquí las frases más viejas que tenemos son de Nezahualcóyotl, de 1400 y tantos, no tenemos referencias más atrás como para hablar de los griegos, pero de los últimos 700 años aquí hay formas de pensar y uno dice, hombre, y seguimos siendo los mismos. O sea, seguimos actuando igual o seguimos pensando igual. Pues bueno, también sería bueno darnos cuenta que ya es momento como de cambiarle la tuerca, ¿no? De darle un giro, ¿no? Porque en realidad lo que nos pasa a nosotros, a los seres humanos, es que no solamente nos tropezamos 2 o 3 o 10 veces con la misma piedra, sino que traemos la piedra y la ponemos para tropezarnos con ella. O sea, no es un accidente del camino, a veces nosotros ponemos los accidentes en el camino. Y, pues bueno, pensar y verlo, y a ratos relajarte y también quitarte un poco la importancia. A veces creemos que somos demasiado importantes y no es cierto, ¿no? Mauricio Garcés tiene una frase maravillosa aquí que dice, ha de ser difícil tenerme y después perderme. Entonces, así como esta situación así simpática que nos encanta, que vale la pena. Y es un libro que está pensado, tú lo mencionaste hace un rato, para adolescentes, para adultos, para la señora que va al mercado, para los profesionistas, para las ejecutivas, para el que sea. O sea, realmente esto, el 99% de las frases son comprensibles para todos. Quizá algunas un poquitito más dedicadas a cuestiones como economía o política profunda, pero en realidad todas las demás, uno las agarra y son los típicos dichos que te dijo tu abuelita y la frase que decía tu tío. Aquí están. A veces se nos olvidó quién las inventó, quién las creó la primera vez, pero aquí están. Sí, seguro van a encontrar muchas del abuelito, eso sí. Ayer me pasó. Luis Jorge, te pido que vayamos un brevísimo corte, ¿te parece bien? Amigos, no se vayan, enseguida volvemos en Desde los Libros con Luis Jorge Arnaud.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Luis Jorge Arnau, director general de la revista Mexicanísimo y de Editorial Paralelo 21, y nos viene a presentar dos libros maravillosos para enamorarnos más de México, El Mexicano del Año y Las 1001 Frases Mexicanas. Luis Jorge, nos fuimos al corte con algunas frases y el porqué de escribir este libro, bueno, más bien de recopilar todas las frases que hay dentro de este libro, y nos decías que es para todo mundo. Y algo que me encanta del inicio de la presentación del libro es que dice, déjese al alcance de los niños, y efectivamente creo que es algo que es muy importante hoy en día en nuestro país, que los libros se dejen al alcance de los niños, y creo que de una manera tan lúdica. Para un adulto resulta riquísimo leerlo porque además tiene muchos colores, muchas tipografías, imágenes. Entonces también es como romper un poco como el paradigma de lo que deben ser los libros serios y demás, ¿no? Es una invitación a hacer algo nuevo. Y es también, si estábamos hablando de ideas diversas y de formas de pensar distintas, ¿por qué las páginas tenían que ser iguales? Y entonces, bueno, pues hay muchos morados, azules, verdes, hay, como dijiste tú, muchas tipografías, hay frases que están escritas en arco, hay frases que están hechas como una flor, que se parece un poco al mismo contenido, y eso también nos permite como relajar la vista y descansar en cada una de ellas. Y bueno, y además la sugerencia nuestra es, ahora sí que las dosis son muy buenas como en la medicina, no se lo tienen que tomar el frasco completo. Lo interesante es de 5, 6, 10 frases y lo dejas descansar, y mañana, porque además muchas de estas son de aplicación personal. De pronto uno se da cuenta y dice, hijo, esta frase me la dijeron a mí, o esta frase casi está hecha para mi momento, ¿sí? Porque en realidad los seres humanos estamos hechos de momentos, y las frases quedan a veces ad hoc. Si no, me decías antes de entrar al aire, Luis Jorge, que prácticamente te podrías hacer una pregunta, abrías una página y a ver qué te contestaba. Ah, sí. Esto tenemos un colaborador, Jorge Pedro Uribe, que dijo, bueno, esto hasta podría ser un poco tipo brujería, que digas, a ver, hoy me levanté tristón, ¿qué pasará hoy? Y entonces abre uno y dice, instrucciones para olvidar y recordar, sáquese despacio ese amor que le duele al respirar. Es una frase del subcomandante Marcos. Y luego decía, bueno, ¿qué tal si que me cambiaré de empleo o no cambiaré de empleo, ¿no? Y entonces, todo es posible a menos que no lo sea. Y entonces empiezan a decir, mira, hasta le va uno atinando. Esa frase de todo es posible a menos que no lo sea es del filósofo de Güemes, un
personaje simpático tamaulipeco al que ya le asignaron muchísimas frases así contradictorias de que todo lo que entra en el agua tiende a mojarse y esas cosas. Hay varias del filósofo de Güemes. Y entonces uno lo deja, lo descansa y al día siguiente lo vuelve a abrir. Y sí, los niños van a acercarse un poco a ver un par de páginas y se les quedará algo, ¿no? Oye, Luis Jorge, algo que me preguntaba ayer que veía el libro era, ¿cómo lograron, o sea, por dónde empezaron a recopilar frases? Porque bueno, son 1,001 frases pues, de una variedad inmensa de personajes, o sea, ¿cómo lograron que, como ya, de una gama muy amplia, seleccionar estas 1,001 frases? Bueno, hay un par de cosas que sí hicimos. Bueno, la primera regla, lo mencionamos al inicio del programa, fue que no haya más de 3 frases de un solo personaje. Segundo, que fueran frases atemporales, que trataran no de hablar del problema que pasó ayer con Trump o con la devaluación de tal, porque para que pudieran ser leídos en el tiempo. Luego se hizo una cosa que es para nosotros fundamental, que es el respeto a la diversidad. Se buscó que las frases fueran niveladas entre que hubiera una participación muy fuerte de las mujeres, que hubiera muchas frases de mujeres, que hubiera muchas frases de los distintos grupos humanos que hay frases en lenguas indígenas, que no se favoreciera solamente a los chilangos, digamos, sino que se buscara aportaciones de fuera y luego, para hacerlo también un poco dinámico, dijimos, bueno, un 15% del contenido, que es lo que tiene, pueden ser refranes y dichos populares que lo hacen más divertido, pero que tampoco nos vamos no es un libro ni de albures ni de pura filosofía popular, un poco de todo. Y entonces fuimos haciendo una estructura y fuimos aportando primero a los personajes. Queremos una frase de tal personaje, de tal otro. Y fuimos a recorrer la historia y luego nos cargamos mucho a la época moderna, a la época contemporánea, y de ahí dijimos, bueno, a ver, vamos a buscar de políticos, ahora vamos a buscar de músicos, ahora vamos a buscar de poetas, ahora vamos a buscar de gente de la calle. Y entonces fuimos haciendo, se levantó cerca de 1,800 frases, y después se vieron algunas que estaban ligeramente repetidas, se vieron algunas que no eran propiamente de la persona, sino él las había repetido, etcétera. Hay una frase que se le atribuye a Porfirio Díaz, que es muy conocida, que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. En realidad esa frase no es de él, ya lo habían dicho un tiempo antes Melchor Ocampo. Entonces íbamos buscando, tratando de pulir. Claro, algunas seguramente se nos pudo ir porque tendrías que haber revisado toda la historia. Pero esa fue la intención, como que el abanico quede con gente de todo para que la gente se sienta identificada con un pedacito del libro. Es interesante. Luis Jorge, ¿me dejas compartir una frase que te decía ahorita fuera del aire, que es la de Venustiano Carranza, que hasta nos sorprendimos de lo vigente que está? Bueno, seguramente tú no te sorprendiste, Luis Jorge, porque pues tú ya habías hecho el libro, ¿verdad? Pero, a ver, déjame ver dónde está, que ahora está iPad, aquí está. Ahorita sale, aquí está. Que dice Venustiano Carranza, el pueblo mexicano seguirá tan ignorante, supersticioso, pegado a sus antiguas costumbres y no se le educa. Y de eso tiene exactamente 100 años. Para que veas cómo a ratos nos seguimos atorando con la misma piedra. Y es más, y traemos la piedra y la ponemos en el camino lo dijo este señor hace 100 años y hoy la podrían haber dicho ayer y todo el mundo diría, hombre, qué frase tan actual, ¿no? Sí, no, realmente ayer que la leí me sorprendió bastante porque dije, bueno, es un tema que traemos ya de años y años y años, ¿y por qué no lo podemos remediar? O sea, es importante porque creo que también nos pone en alerta de pues no seguir repitiendo los mismos errores, ¿no? Es interesante, como dices, eso de que traemos en el bolsillo la piedra y la acomodamos para seguirnos obstaculizando. Para caernos de lo más a gusto, ¿no? O para justificar mi incapacidad para moverme, traigo la piedra, la coloco y entonces digo, es que me caí por la piedra, pero la piedra la pongo yo mismo, ¿no? Esto tiene, las frases tienen muchísima filosofía interesante que si las ve uno, no solamente por lo simpático, se da uno cuenta que son aportaciones
de vida, que podría uno aplicar a su vida todos los días, ¿no? Como la frase del día, ¿cuál voy a usar hoy? Esta. Ah, pues sí, es cierto, ¿no? Sí, eso es algo muy padre, porque también encontré otro del filósofo de Güemes muy interesante que decía, andamos como andamos porque somos como somos. Sí. Y a veces decimos, es que merecemos este gobierno. Es una pregunta que oyes como muy, muy constantemente. Y de repente si te pones a analizar, pues igual y sí, ¿no? O sea, ¿de dónde salieron los políticos? Sí, pues salieron del pueblo, ¿no? Decía mi abuelito y era cierto, ¿no? Dice, si en México metemos a la cárcel a todos los corruptos, ¿quién cierra la puerta? Sí, híjole, no está puesta, pero es cierto, ¿no? Bueno, pues vamos a meter a todos a la cárcel, a todos. Bueno, ¿y quién cierra la puerta? Pues todos vamos a estar adentro porque en el fondo todos nos vamos coludiendo con este esquema, ¿no? Y entonces, y de esas hay muchas, y las frases para eso sirven, para que nos pegue un poquito el aire. Sí, no, justamente fíjate que la semana pasada estaba platicando con Elena Espinal acerca de la importancia de planear el futuro, ¿no? De diseñar el futuro. Y hablábamos de esto, la importancia de que los mexicanos empecemos a ver más allá, ¿no? Y decía que pues no se planea a 5 años, sino a 50 años, a 100 años, por un país se planea así, ¿no? Y algo muy interesante era justamente esta temática de que pues el cambio está en cada individuo, ¿no? En este caso, en cada mexicano. Y tu libro nos lleva como a que muchos han pensado lo mismo a lo largo de la historia y al final seguimos sin tener como todavía la suficiente fuerza para dar ese paso, pero ahí vamos, o sea, ahí vamos con pequeños esfuerzos que también son muy importantes, pequeños esfuerzos individuales que al final tienen un gran peso, pero ahora hablábamos con Elena Espinal del tema de la marcha por la unidad. Y decía, bueno, estamos como un poco chuecos porque es la marcha por la unidad que me parece un esfuerzo bastante loable y bastante interesante, pero en la marcha de la unidad comenzaron en 2 partes. Y además, y no solamente con los que comenzaron en 2 partes, sino con todos los que no se quisieron subir porque los promotores eran o los riquillos o los de aquí o los de allá. Sí, efectivamente, este país se ha vivido a trancos y a jalones porque si algo no sabemos hacer, mantener es una unidad y no tenemos nuestra única unidad. Por ahí en alguna plática me decía una persona, nuestra única unidad dura 2 horas, que es lo que dura un juego de fútbol. Es el único lugar donde tenemos una mente común y 2 horas si a México le va bien, porque si le empieza a ir muy mal, nos empezamos a voltear a los 5 minutos. Entonces, nuestra capacidad de mantenernos unidos es bastante limitada y entonces inmediatamente cuestionamos a los, por ejemplo, a los líderes o a los que lo promueven una marcha, por ejemplo, pero no cuestionamos muchas de las otras cosas que hacemos. Y entonces somos muy dados a esta situación de no saber trabajar en equipo, no saber conservarnos en equipo, porque trabajar en equipo, la gente trabaja en equipo, somos muy productivos, pero a veces la cuestión de respeto, de aceptar tus ideas y de hacer las mías, no, inmediatamente estoy pensando, bueno, es que tú en qué te equivocaste o por qué no voy a estar de acuerdo, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo que justo unos días antes de la marcha, bueno, me encanta leer a este hombre, si lo quieren seguir en Facebook, de verdad es una gran opción, pero me acuerdo que de repente se abrió un debate en uno de tus posts en relación a, no, porque eso tiene tinte político y no sé qué. Yo decía, bueno, es que en el fondo también los políticos tienen que ir a la unidad, o sea, puedes estar o no de acuerdo con los panistas, los perredistas, los priistas y demás, pero si no nos unimos todos, pues vamos a seguir jugándole a ver qué pasa. Y al final de cuentas, el término político no quiere decir el término del gobierno. Todos somos políticos, sí, somos políticos en la vecindad, en el edificio, somos políticos en el manejo que queremos que le den a la educación de mis hijos, etcétera. La política es parte integral de la vida. A veces la gente dice, es que yo en eso no me meto, y eso es falso. Todos nos metemos. Lo que pasa es que a veces creemos que eso no es mi responsabilidad. No, pues sí es nuestra responsabilidad, desafortunada o afortunadamente es nuestra responsabilidad porque la ciudad o el país se maneja por reglas que establecemos nosotros, que el pueblo debería establecer. Ahora, no hay peor político que el político silencioso y el pueblo se queda callado. Eso es hacer política, pero es hacer una política negativa. Claro. Sí, no, por eso está muy vigente esa frase de andamos como andamos porque somos como somos. Oye, Luis Jorge, bueno, pues esto es en cuanto a las 1001 frases mexicanas. Pero tienes otro libro del que también quiero que nos hables un poquito, que es acerca del mexicano del año. ¿Qué es esto del mexicano del año? Está padrísimo el concepto, pero cuéntanos
¿De dónde surge esta idea de mencionar a 206 personajes mexicanos muy variados también? Bueno, este sí es un proyecto muy profundo que se hizo invitando a personalidades de 8 universidades para revisar con un procedimiento, digamos, parecido al que usa la revista Time para elegir el personaje del año. La revista Time hasta hace unos 20 años lo llamaba The Man of the Year, el hombre del año. Y cuando empezó a haber las protestas de cómo nomás el hombre, entonces primero entonces cambiaron a la persona del año, ¿no? Y nosotros estábamos entre sí, el personaje o no, y después usando realmente el uso de la Real Academia, el mexicano, como diciendo como un genérico de cualquier mexicano, hombres y mujeres. Y siguiendo esa línea, nos propusimos hacer un ejercicio que se hizo originalmente en el Bicentenario para elegir al personaje más destacado de cada uno de los años de la formación del país, desde 1810 hasta 2010. El libro fue un éxito, el libro al paso del tiempo se agotó e hicimos una segunda versión en un formato más económico. Se trabajó con las mismas personas que hicieron aquel libro para elegir a los personajes de 2011 a 2015 y se integró porque creemos que es una manera interesante de ver la historia de México. De ver la historia de México a través de elegir a una persona que fue la más destacada ese año, aunque esa persona quizá tiempo después cayó de la gracia o se equivocó, pero el procedimiento es muy claro. A ver, párense en el 31 de diciembre de cada año y volteen para atrás y digan quién fue la mujer o el hombre más importante para el país. Y nos encontramos con maravillas. El proceso de elección fue en sí mismo muy rico, debimos haberlo grabado para programas porque peleaba la gente entre, no, yo creo que es mejor esta persona que esta otra, y ¿por qué le influye al mexicano, etcétera, ¿no? Al principio es muy fácil porque no hay duda que el personaje de 1810 fue Miguel Hidalgo o el de 1910 fue Madero, pero 1839, 1846 había que empezar a buscarle, o al revés. Hay años simpáticos donde hay 4 o 5 grandes candidatos y la línea que sigue este procedimiento es elegir a uno. Y entonces lo difícil es, ¿por qué elijo a este sobre estos otros? Y hay años fundamentales para la historia donde hay muchísimos personajes que pudieron haber entrado. Y entonces, pero nada más puedes elegir a uno. Entonces empezamos con 1810, que es Miguel Hidalgo, y terminamos hasta el 2015, ¿sí? Que haciendo una revisión de cada una de las candidaturas, eligiendo, a veces discrepando, hasta el punto en que se armó una estrategia bonita. Y una cosa que te ayuda a entender este país muy simpática. Después de que terminamos, empezamos a hacer estudios para revisar, y en los primeros 100 años solamente hay 4 mujeres. Y decía, ay caray, qué increíble. Bueno, en los últimos 20 años, el 50% son mujeres. Cómo el empoderamiento y el cambio se ha venido dando con una fuerza tan grande en México, entre otras razones además porque empezaron a hacerse importantes científicos, deportistas, actores, periodistas, escritores, cuando al principio todo el siglo XIX hubo muchísimos, o la gran mayoría tienen que ver con las guerras, y entonces había generales, había independientes, había reformistas, y entonces era un trabajo, digamos, más masculino, por así decirlo. Pero una vez que la mujer empezó a entrar y tenemos por ejemplo el personaje del año, la primera mujer que pudo estudiar medicina, y después, y que además logró una serie de cosas impresionantes, y ya los últimos 20 años tienes casi 1 de cada 2. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una sociedad, y el libro lo mostró accidentalmente, mucho más diversa. Todavía estamos lejos de las condiciones que serían las ideales, pero a nivel de las aportaciones humanas, hoy se ha nivelado bastante. Sí, sí. Y eso es un poco la idea del libro, y la idea es que recorramos la historia con pequeñas semblanzas del personaje más interesante, y eso hace que descubramos cosas fascinantes de México y que no nos limitemos solamente a lo que dicen los libros de historia, que a veces son muy manipulados o que nada más ven las cosas desde un solo punto de vista, ¿no?
Sí, eso es una visión muy interesante del libro, porque no solamente es gente que intervino en la política o demás, sino deportistas. O sea, hay una diversidad bastante interesante. Pero Luis Jorge, te voy a pedir que vayamos a otro brevísimo corte y cuando regresemos seguimos platicando del mexicano del año. Amigos, no se vayan. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos a Desde los Libros y bueno, estamos platicando con Luis Jorge Arnau de su libro, bueno, del libro de Editorial Paralelo 21, El Mexicano del Año. Porque bueno, fuiste un eslabón dentro de un comité bastante interesante de este libro, El Mexicano del Año. Luis Jorge, pero cuéntanos, ¿por quién estaba integrado este comité? Más propiamente que los nombres, pues, está un poco complejo porque son varios, pero ¿por qué expertos? ¿Cómo los eligieron? El término expertos es complicado porque lo que se buscaba eran personajes con una capacidad mezclada de su profesión
junto con una visión global del país para poder evaluar. Entonces, en el comité había un biólogo, había 2 historiadores, un arquitecto, un ingeniero, una artista plástica, una historiadora del arte, una comunicóloga, y lo que buscaba, al final éramos 11 personas. Nuestra editorial lo que hizo fue juntar nombres, proponer nombres, se los dimos a ellos se fueron y después trajeron también sus propias propuestas, sobre todo de sus campos de acción. Y entonces era muy interesante ver, por ejemplo, a la artista plástica que traía algunos candidatos que decías, oye, este señor no lo había oído nombrar, o por ejemplo, Carlos Galindo, que es un gran amigo nuestro y que es biólogo de la Comisión Nacional de Biodiversidad, que trajo una serie de expertos que nadie había oído nombrar y los metió. Entonces se agregaron de cada uno. Y después siempre el proceso de aprender a tolerar y de aprender a escuchar a los demás, donde yo prefería que estuviera este arquitecto porque yo lo conozco, pero tú me traes ahora a una actriz que es muy buena y que hizo muchas cosas, o tú aportas. Y entonces, empezando a ver cuáles de estas aportaciones apoyaron la transformación de México, era difícil porque se quedaron fuera muchos personajes. Hay gente que es muy buena, pero que en ese momento nada más hay un espacio. Voy a dar quizá el espacio, uno de los espacios más claros. En 1910 era lógico que iba a quedar como personaje Madero, pero en 1910, cuando hubo la revolución, había muchos grandes personajes y quedaron fuera porque a lo mejor en el 1911 ya los habían matado o ya no estaban o perdieron vamos a decir, el resplandor. Muchas de las cosas que suceden es que hay personajes que son puntualmente importantes y hay otros que son importantes durante muchos años. Por ejemplo, Porfirio Díaz fue el personaje del año, un año, pero podía haber sido el personaje del año 20 años porque no se movía nada sino Porfirio. Y la regla era, se me olvidó comentar ese punto, la regla era que tú puedes ser personaje del año solamente una vez. Si había salido un año ya no podía ser considerado para el próximo, porque el ejemplo más claro de todos es Porfirio Díaz. Podía haber sido el personaje del año 15 años seguidos sin ningún problema. Y luego otra cosa, una pequeña regla que movimos hasta el final, habíamos dicho que íbamos a tratar de irnos por solamente una persona para no salir con la respuesta fácil de votar y poner a 2 personas. Y la única excepción se hizo en el 2013, que el personaje del año fueron las patronas, que han trabajado mucho en la dignificación de los migrantes y demuestran lo que es realmente la solidaridad y la ayuda que ellos le dan a los migrantes que pasan en el tren por su pueblo. Pero fuera de ellas, todas las demás era elegir a uno. Y voy a dar un ejemplo muy quizás sencillo, ¿no? En 1957, Juan Rulfo escribe Pedro Páramo. Para muchos la obra más importante escrita en español en México. Nada más que en 1957 se murió Pedro Infante. Y para mucha gente México se escribe antes de Pedro Infante y después de Pedro Infante, porque era el actor, el prototipo, el velorio, el sepelio de Pedro Infante en la Ciudad de México concentró aproximadamente al 30% de la población que salió a la calle. Imagínate con los volúmenes, eso sería el equivalente a si hoy hubieran salido 5 o 6 millones de personas a verlo pasar. Y entonces, bueno, ¿cuál es el personaje? ¿O cómo comparas a veces a un actor como Diego Rivera con un político como Lázaro Cárdenas? Hay momentos muy complicados para elegir, pero había que elegir. Esto es como un avión, hay un asiento y se sube nada más uno. Entonces el proceso fue muy interesante y por eso buscábamos tanto profesionales de ramas distintas como de líneas de escuelas distintas. Teníamos profesionistas de la UNAM, profesionistas de la UAM, profesionistas de la Ibero, profesionistas de diferentes actividades y no profesionistas también, para que se aportara. Por supuesto que puede haber gente que no esté de acuerdo en que Vicente Fox haya sido el personaje del año del 2000, pero lo fue sin lugar a dudas. Y se vale discrepar. Lo interesante es que nos hace un ejercicio para decir, oye, ¿por qué no está esta persona? Pues porque no. Y un libro que tiene la capacidad para meter en las mismas páginas a Carlos Salinas, que fue personaje del año en el 92, al subcomandante Marcos, que fue personaje del año en el 94,
o a Fox, que fue en el 2000, y estamos hablando de 3 líneas totalmente distintas, es lo que te muestra que este país es diverso. Sí, y justamente eso lo quería traer a la mesa, Luis Jorge, porque algo que me pareció muy interesante fue cómo estaba Carlos Salinas, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, no es un libro que esté como con una afinidad política ni nada. O queriendo quedar bien. ¿No? Sí, no, exacto. Entonces fue algo, y de hecho también ayer lo comentaba con mi esposo, porque decía, qué padre, porque de verdad refleja a alguien que marcó la historia, como sea, marcó la historia y como dices, como bien dijiste al inicio, ¿no? Igual y después ya no nos cayó bien, pero en ese momento fue un personaje dentro de nuestra historia. Sí, y hay casos muy claros. Por ejemplo, está Iturbide como personaje de un año, aunque después se quiso hacer emperador y lo terminaron asesinando. O hay personajes como Santana. Santana fue el personaje del año 1829 y lo llamaron el héroe de Tampico porque él evitó que regresaran los españoles que tenían intenciones de reconquistar México y que llegaron a Tampico, y él él les ganó una batalla, y entonces fue el personaje del año. En ese momento era una cosa espectacular. Lo que pasa es que después se le fueron las cabras al monte y Santana se volvió dueño del país, etcétera, etcétera. Pero muchos de los personajes que hoy amamos en su momento fueron odiados o viceversa. Lo que tratábamos es de centrarnos, ¿qué pasó en este año? A lo mejor hay gente que no le gusta Porfirio Díaz, pero era evidente que en ese año no había más que don Porfirio, ¿no? Ese tipo de cosas son simpáticas. Y nos permite darnos cuenta de que el país es mucho más diverso de lo que a veces los libros de historia dicen, porque los libros de historia los escriben los ganadores, y esa fue la primera regla que nosotros quisimos cambiar, que no lo escriba solamente desde un punto de vista. ¿Por qué? Porque entonces te da permiso de que esté como personaje del año, por ejemplo, Miramón. Miramón fue el presidente más joven que hemos tenido, fue presidente de la República, no recuerdo si 27 o 29 años. Era un gran personaje, nada más que eligió ponerse del lado de Maximiliano, y después lo mataron y se volvió uno de nuestros villanos favoritos, pero era un personaje importante, y entonces resultó como personaje del año. O al revés, ¿no? Todo el mundo dice que Vicente Fox siempre estuvo en campaña y que nunca fue presidente, pero en el 2000 fue un cambio fundamental en este país que nos dio muchísimo espacio, ¿no? Y así como menciono estos, también hay que mencionar a gente de otro tipo vamos a decir, de escenarios, de las grandes mujeres deportistas de finales del siglo XX. Es impresionante que el deporte se considera una actividad de hombres en México, y los mejores éxitos los hemos tenido las mujeres. Y tienes a gente que de pronto no salen tanto en los letreros, en los titulares. La mejor, el deportista que tiene más medallas en competencias de algún tipo olímpico es una muchacha de Michoacán que se llama Doramitzi González, que es paralímpica, y en Juegos Paralímpicos ha ganado de todo. Bueno, es un gran personaje que a lo mejor no le damos la cobertura, pero que es un personaje fundamental, y creo que es personaje del año 2004 o 2005, por ahí. Entonces, también nos permite asomarnos a ver otras realidades, qué hace otra gente, ¿no? Toda la aportación inmensa de Frida, no solamente a la pintura, sino a la liberación de la mujer, se refleja en que es indudable el personaje del año de 1939 o 40. Entonces, esto es lo que hace rico el libro, ¿no? Hay que atorarse por años y decir, oye, ¿qué pasó en este año? Sí, es interesante, porque así como decías de las 1001 frases mexicanas, igual ahí, o sea, a ver, cuando nací, ¿qué pasó, no? Interesante eso. Y entonces ahí mencionas, por ejemplo, en el año de mi nacimiento, el primer Nobel de México, el Nobel de la Paz, que tampoco se le ha dado difusión, ¿no? O sea, interesante eso, porque creo que nos metes no solamente a grandes personas que han salido, como dices, en los reflectores, sino nos pones, por ejemplo, a Hugo Sánchez en el campo deportivo, nos pones a Rufino Tamayo, o nos pones a muchos personajes que nosotros no conocemos. O sea, a mí me pareció ya rico haber leído este tema del año, que ahorita te voy a dar el dato quiero compartirlo con el auditorio, del nombre de este personaje, que me pareció muy interesante por la contribución que dio por el tema de lo nuclear. Alfonso García Robles. Exacto. Ajá. Bueno, ya sabrás entonces el año en que nací, pero
Exacto, ese es Luis Jorge. Y yo decía, bueno, qué interesante porque vuelves como a tu pasado y dices, pues en ese año sucedió esto y es bastante rico. ¿Y qué estaba sucediendo entonces? Porque entonces a lo mejor había, o era muy político el año, o los políticos estaban tranquilos y entonces fue un año muy artístico, o fue un año muy intelectual, o fue un año muy deportista. El asunto, por ejemplo, ahorita que mencionabas de Hugo Sánchez, pues sí es un personaje definitivamente, o sea, para muchos es un personaje muy desagradable, no lo quieren, pero los resultados son reales, ¿sí? Porque en realidad muchos de estos personajes no forzosamente tienen que ser los más agradables, ¿no? A mí creo que la historia ha sido muy injusta con Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, que además ahora en estos días hay una discusión porque su medalla, la medalla que le dieron, está en subasta en Christie's en Estados Unidos, y hay un grupo de mexicanos que están presionando al gobierno para que sea él el que la compre, porque ¿cómo es posible que tenemos solamente 3 premios Nobel y el primero, por razones que desconozco, la medalla se está subastando? Eso debería ser casi propiedad de la nación. Tendríamos que estar honrando a estos personajes. Esto es un poco lo que buscamos, porque también estamos desmitificando la política. Luego creemos que el país lo manda Peña Nieto, o lo mandaba Zedillo, o lo mandaba Salinas, y no es cierto. Fíjate, en los últimos casi 50 años no ha salido ningún presidente como personaje del año. Ha sido importante, gente muy importante a nivel de sus aportaciones, y eso es bueno que el presidente sea simplemente un operador de este país y que permita los espacios para que surjan los industriales, que surjan los empresarios, que surjan los poetas. Hay aquí en este libro, en el personaje mexicano del año, hay empresarios, obviamente está Carlos Slim, o sea, puede no gustarle a la gente, pero de que es un personaje de calibre mundial, pues ahí está, ¿no? A veces la historia no está hecha para que nos guste, está hecha para que nos conozcamos. A veces no queremos vernos, ¿no? Entonces, la historia se parece al espejo. Uno se va y se asoma al espejo, y cuando se da uno cuenta que tiene unos kilitos de más, dice, no, es que el espejo está chueco, ¿no? Bueno, igual mejor quito el espejo, o nada más lo pongo de aquí para arriba, ¿no? Eso es lo que nos sucede. Sí, Luis Jorge, yo creo que ambos libros, y de verdad, querido auditorio, los invito a que los lean, porque sí te invitan a acercarte más a México, pero en una diversidad, pero sí exigen también apertura, ¿no? O sea, apertura de tu parte y reconocerte en cada uno de los personajes, porque como decíamos hace ratito, somos mexicanos y lo que nos está pasando también es consecuencia de lo que hemos hecho, ¿no? Y de lo que seguimos haciendo. Y creo que también es una invitación, ambos libros, como a la responsabilidad, a la reflexión y al responsabilizarnos efectivamente de lo que nosotros podemos hacer en pro del país, porque ya vimos que hay muchos personajes del año, muchos mexicanos del año valiosos, que han apostado por hacer cosas buenas por nuestro país, que en su momento brillaron y que muchos siguen brillando y siguen estando en el gusto de la gente. Pero algo que me gusta muchísimo de tu trabajo, Luis Jorge, es que muchas veces le das el reflector y le das voz a gente que no se conoce. Y eso es algo padrísimo. Y gente que está aportando muchísimo por este país, muchísimo. ¿Sí? Pero bueno, es lo que buscamos, que la gente abramos los ojos a México, reconciliémonos. Y esta parte de reconciliarse implica que hay que entenderlo, hay que asomarse, hay que disfrutarlo, y sin que esto quiera decir que no nos vamos a abrir a la situación internacional. No, es interesante saber y viajar, pero partiendo de que este país tiene enormes riquezas que nadie, o que muy pocos atendemos. Sí, Luis Jorge, y algo que también quería destacar del libro del Mexicano del Año es la capacidad que tuvieron de sintetizar la obra de cada uno de los personajes, porque son 2 páginas, pero en 2 páginas logran decir lo esencial de cada uno de los personajes, y se me antoja que eso de sintetizarlo en 2 páginas tampoco es una labor muy sencilla. No, lo que hicimos hay aproximadamente, son 8 o 9 redactores, es ponerle, tienes tantas páginas, tienes tantas letras, tantas palabras, perdón, y tienes que hacerlo porque el formato nos obligaba a eso, porque si no, se iba a hacer una enciclopedia, iba a ser muy aburrido, y lo que queremos es que la gente lo pueda leer y puedas en 2 páginas saber
qué hizo Venustiano Carranza, saber por qué nombramos a Hugo Sánchez, conocer este caso de Doramitzi González o tantos personajes que les van a sorprender, gente que dice, ¿tanto hizo esta persona? Pues sí, qué lástima que no se le haya puesto el nombre a una calle, pero de que son gente que han aportado para la transformación del país, eso es indudable. Bueno, pues muchas felicidades, Luis Jorge, y de verdad, auditorio, lean estos 2 libros maravillosos de Editorial Paralelo 21, El Mexicano del Año y Las 1001 Frases Mexicanas. Luis Jorge, ¿con qué cierras? ¿Con qué te gustaría cerrar este día en Desde los Libros? Con que cada quien podría hacer su propio libro de frases. Tenemos que asomarnos, lean sobre México, oigan a los mexicanos y hagan sus propias aportaciones, agréguenle frases al libro, agreguen sus personajes. Este país no es monolítico, no es cierto que solamente son los personajes que nos dicen en la escuela. Hay muchas cosas que están en la calle que nosotros podemos aportar. Muchas gracias, Luis Jorge. Fue un gusto tenerte aquí como de costumbre. Es riquísimo conversar contigo. Esperamos que muy pronto nos visites otra vez en este tu programa Desde los Libros. Bueno, amigos, a mí me gustaría despedirme con una frase justamente de las 1001 frases mexicanas, que dice que hay que quitarse la actitud de que los mexicanos no podemos ser los mejores del mundo. Es de Lorenzo Zambrano, este empresario tan importante en nuestro país. Y bueno, pues con eso nos vamos. Hay que quitarnos esa actitud, ¿verdad, Luis Jorge? Bueno, amigos, nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Fue un gustazo estar con todos ustedes. Él fue Luis Jorge Arnau. Hasta luego. Hola amigos, bienvenidos a Desde los Libros. Ahorita nos salimos a disfrutar del patio de Aztele TV. Ya estamos transmitiendo en Aztele TV, nuestra casa televisora. Y bueno, hoy nos vamos a enamorar más de México.